que vamos a poner todo el esfuerzo. Iran. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué gira el mundo al revés, como tantas veces decimos, y realmente cuando uno mira las noticias internacionales se encuentra con que esto ya ni se sabe para dónde gira. Yo miro la situación en Irak, Estados Unidos bombardeando, parece una... Otra vez. Casi que Obama está pidiendo que le saquen el premio Nobel que le otorgaron los noruegos, ¿no? El premio Nobel de la Paz. Bombardeo a ver si ahora sí me lo sacan. Ahora la excusa es genocidio contra cristianos y grupos preislámicos en Irak. Y hablando de cristianos, preparamos un informe especial sobre la situación de los diferentes grupos cristianos en el Medio Oriente, más general, ¿no? Y también en el plano económico hubo gran agitación después del memorándum de entendimiento que firmaron Rusia e Irán. Esto, un memorándum para lograr un intercambio comercial, petróleo iraní que Rusia compraría y podría colocar en el mercado mundial. Esto aparentemente rompe ese bloqueo, ese embargo que los países de Occidente están planteando contra uno y otro país por diferentes motivos. Mucha preocupación por esta cuestión, denuncias cruzadas, pero evidentemente un cambio de escenario muy importante por lo que significa esta vinculación de Rusia con Irán, todo un despliegue de una estrategia que preocupa mucho a otra estrategia, la de Occidente, que parece que empieza a mostrar varios costados frágiles. Y son como señales de transformación, de alguna manera, ¿no? De este mundo que decimos siempre que está moviéndose tanto. ¿Podríamos agregar algo más a lo que dice Raúl, que esto afecta mucho a América Latina o involucra a América Latina? Porque varios países dijeron que están dispuestos a venderle a Rusia y que no van a acatar ningún embargo decidido de manera unilateral por los europeos, que además hoy están acusando, hoy a la mañana, están acusando otra vez a los rusos de haber entrado en territorio de Ucrania. Rusia lo desmiente, la OTAN dice que entraron tropas. Difícil saberlo. Sí, lo que decís involucra el tema de alimentos. Claro. Así que después cuando veamos el informe vamos a tratar también el tema de alimentos. Hay bastantes posibilidades, no solo para Argentina, sino para Brasil y la mayoría de los países, ¿no? Y hablando de la región, se cumplió un año de la asunción de Horacio Cartes, el presidente de Paraguay, y muy interesante analizar todo este año porque empezó con un discurso muy duro con respecto al Mercosur, con respecto al UNASUR. Recordemos que después del golpe parlamentario que sufrió Fernando Lugo, Paraguay fue de alguna manera suspendido en estos organismos y poco a poco fue variando el discurso del presidente paraguayo, pero hubo muchas protestas porque si bien es cierto que cambió en su política exterior, no así en la política interior, tomó en el primer mes prácticamente medidas durísimas, privatizaciones y otras cuestiones que vamos a analizar después del informe. Después de siglos de permanencia en la región, los cristianos de Medio Oriente están nuevamente en peligro. Originado precisamente en Medio Oriente en el siglo I, el cristianismo tiene una presencia de más de 2 siglos en esa región, donde fue una de las religiones principales hasta el avance musulmán a mediados del siglo VII. En la actualidad, los cristianos son algo más del 5% de la población, un porcentaje bajo si se lo compara con el 20% que constituían a principios del siglo XX. En conjunto, suman entre 12 y 16 millones de personas, una variación muy amplia que deriva de las diferencias entre las cifras manejadas por los organismos oficiales de cada país y las propias iglesias, así como la falta de continuidad de los censos. Las principales comunidades se encuentran en Egipto, con más de 7 millones de cristianos, Siria, con cerca de 2 millones, Líbano, con 1,5 millones, Chipre, con 800.000, Turquía e Irak con más de 300.000 cada uno. El caso de Kuwait es muy particular, ya que cuenta con unos 450.000 cristianos que son todos extranjeros residentes. También hay comunidades de importancia en Irán, Israel y Jordania. A diferencia de otras áreas del mundo,
Las comunidades medioorientales pertenecen a diversas creencias y tradiciones del cristianismo, como los coptos en Egipto, los maronitas en el Líbano, los cristianos asirios en Irak, los ortodoxos griegos en Chipre y los armenios étnicos en Israel e Irán, entre otros grupos. La sostenida disminución del número de cristianos en Medio Oriente desde mediados del siglo XX se atribuye, entre otras causas, a las bajas tasas de natalidad de sus comunidades en comparación con los musulmanes. Pero en las últimas décadas, de manera cada vez más notoria, la merma se debe a la inestabilidad política, social y religiosa de una buena parte de los países en los que residen. En el caso del Líbano, la importante minoría cristiana ocupó y ocupa un lugar muy particular. Antes y durante la guerra civil en ese país, las milicias cristianas tuvieron una de las principales cuotas de poder y fueron la mano de obra israelí para ejecutar las masacres de Sabra y Chatila en 1982. El posterior acuerdo de Taif limitó esa gravitación, pero les asignó cupos permanentes en el gabinete y la presidencia, que en el sistema multipartidario del Líbano tiene un rol más bien simbólico. El actual avance aparentemente imparable de la organización islamista radical Estado Islámico en Irak y en Levante, tanto en Siria como en el norte de Irak, donde controlan actualmente una vasta área habitada por más de 6 millones de personas, puso en primer plano la situación de los cristianos en esos países. Los cristianos que viven dentro del autoproclamado califato islámico en Siria e Irak se enfrentan a una disyuntiva de hierro: pagar un elevado impuesto conocido como jizya, que la estricta ley islámica de estos grupos impone a los no creyentes, o aceptar la confiscación de todas sus propiedades y una muy probable ejecución. En Siria, los cristianos son el blanco de las guerrillas islamistas, no solo por su fe, sino también por la tolerancia que mostró hacia ellos el régimen de Bashar el-Assad hasta antes de la guerra civil, lo que los vuelve sospechosos de simpatizar con el gobierno. En abril de 2013, 2 importantes líderes religiosos cristianos ortodoxos de la ciudad siria de Alepo fueron secuestrados y su paradero se desconoce hasta el día de hoy. Fuentes de inteligencia atribuyen sus desapariciones a los combatientes chechenos que militan en las filas del ISIS. También se sabe que fueron capturados y ejecutados varios sacerdotes católicos que corrieron la misma suerte que muchos de sus fieles. Pero el éxodo obligado de los cristianos de Medio Oriente no comenzó ahora. Ya en 2003, antes de la invasión anglo-norteamericana a Irak, huyeron de ese país más de 400.000 cristianos, en tanto el entonces canciller de Saddam Hussein, Tariq Aziz, hoy condenado a muerte a la espera de su ejecución, era un cristiano caldeo. También en Egipto se registró un éxodo similar en los últimos 2 años desde la caída de Hosni Mubarak y el subsecuente ascenso de la hermandad musulmana. A pesar de que los coptos participaron activamente de las protestas en la Plaza Tahrir, decenas de miles de cristianos abandonaron el país tras varios episodios de asesinatos e incendios de iglesias coptas a manos de grupos musulmanes. Estos incidentes se incrementaron tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi por la junta militar, ya que los musulmanes acusan a los coptos de haber apoyado a los militares golpistas. Así, la suma de amenazas e intolerancia religiosa hace que después de 20 siglos de presencia continuada en Medio Oriente, los cristianos se vean enfrentados a la mayor crisis desde el genocidio armenio a manos de los turcos entre 1915 y 1923 y comiencen a considerar seriamente la posibilidad del exilio permanente. Hay algo muy importante que a mi juicio se señala en el informe respecto del año 2003 como el año bisagra, porque efectivamente muchos cristianos habían ido de Irak antes de la caída de Saddam Hussein, pero básicamente por razones económicas, porque eran muchos pertenecientes a capas medias, no por persecuciones religiosas. En este sentido me parece que 2003 es un punto de inflexión. Yo tuve la oportunidad de estar en Irak en 1998 y tuve la oportunidad de hablar con varios obispos, tanto en Bagdad como el sur en Basora, y el problema de ellos era el bloqueo, porque no recibían alimentos, no le podían dar a sus fieles, no había medicamentos, no
no había hospitales que funcionaran bien. El tema era el bloqueo. Yo no recuerdo en ese momento que plantearan algo de la discriminación. Esto no implica que todo era color de rosa, obviamente, pero cuando en el 2003 aparece esto porque Estados Unidos comienza a jugar con los diferentes grupos étnicos, los arma a suníes, chiitas, pero no a los cristianos y los deja a la deriva, y ahora aparecen en todos los medios de comunicación, genocidio de los cristianos, que además no es nuevo los problemas que tienen, ahora los descubren. El bloqueo que vos decías era el de la Primera Guerra, después de la Primera Claro, Guerra del después de Golfo, ¿no? 1991, O sea, de la década del por Estados 90 exactamente. del siglo pasado, y que además, como decís, no afectó solamente a esos sectores. No, afectó a todos, afectó claro. a todos, ¿no? Fue algo terrible. Y después del 2003, como bien decís, cambia. Ahora, vos sabés que yo cuando estaba preparando todo para hoy y además leyendo durante toda la semana todo esto que está sucediendo en Irak y, y cerca del Kurdistán, ¿no? En la parte norte de Irak, recordaba muchísimo el tipo de mensaje de prensa, lo que dicen los diarios norteamericanos, los diarios ingleses, los diarios europeos. Me hizo acordar muchísimo a toda esa ¿cómo decir? Información que se daba cuando iba a empezar la guerra contra Afganistán. Es decir, como un grupo, como en este caso, en otro caso eran los talibanes, que perseguían, que iban a hacer sufrir a las mujeres. O sea, crear el escenario para generar consenso y que se pueda intervenir. Exactamente. Claro. Crear el escenario, pero además con esta política de que se vienen los monstruos. Claro. Yo no estoy defendiendo para nada a los sectores del Estado que componen el Estado Islámico, pero sí me parece que es una forma de hecho ya hoy está bombardeando Estados Unidos esa región y tiene la Organización de Estados, las Naciones Unidas hoy decidió sanciones también duras. O sea, hay todo un clima que prepara un embate en esta región que, por otro lado, como sabemos, tiene bastante riqueza inexplorada en hidrocarburos. Especialmente el norte de Irak. Estoy hablando del norte de Irak. Sí. La capital, Erbil, es una zona que hasta hace poco era una zona, digamos, muy un oasis para los extranjeros de las multinacionales, porque prácticamente era muy segura, había hoteles de lujo, se podía fumar, se podía tomar bebidas alcohólicas, pero esta zona es una zona que es muy rica en hidrocarburos y por lo tanto este avance no solo del ejército islámico sino también de Estados Unidos con sus bombardeos, con los famosos bombardeos que siempre son para salvar civiles, no recordemos, para evitar genocidios bombardean, me parece que está vinculado también a un tema económico como llamativamente esta semana apareció muy fuerte en los comentarios del mercado petrolero el tema de Irak. Corrió absolutamente otros motivos que eran justificaciones o argumentos para subas, bajas del petróleo diaria. Ya se sabe que los mercados suelen utilizar estos elementos y no siempre son demasiado certeros, digamos, esos análisis, pero lo que hasta hace poco era más la preocupación que pasaba entre Rusia y Unión Europea, el tema del gas, el tema de Ucrania, esta semana fueron absolutamente corridos por el tema Irak, que pasó a tener una centralidad en los análisis como perspectiva de que ahí se puede complicar todo el mercado petrolero mundial. Bueno, Estados Unidos, Barack Obama concretamente el 11 de agosto en una conferencia pública en su lugar de vacaciones dijo que estaban interviniendo en Irak por dos motivos. Uno, para repeler a estos grupos terroristas y en segundo lugar, algo que suena tan conocido, para defender a los ciudadanos norteamericanos que están ahí. Yo inmediatamente pensé en la invasión a Granada en el 83, la pequeña isla del Caribe, donde uno de los principales argumentos también era tenemos que defender a los ciudadanos norteamericanos, donde primero te dicen no mandamos tropas, pero después mandamos una avanzada para conocer en el terreno lo que está pasando y después hay que mandar un grupo más grande para defender a los primeros que fueron de avanzada, pero también me llamó la atención. Es casi como de modelo, por eso, es casi como de modelo, ¿no? O sea, se aplica de manual. De manual. Te crean el escenario, como vos decís. El escenario porque, y hay otro elemento más que aparece constantemente, este grupo, el Ejército Islámico, era un grupo que se había, era insurrecto con respecto al gobierno de Siria. Claro, apoyado por Estados Unidos. Apoyado por Estados Unidos. En ese momento le daba armas, le daba logística, le daba asistencia militar.
¿Eran los malísimos? No, no eran los malísimos. Eran los que estaban en contra del presidente de Siria y podían incluso desestabilizar y derrocarlo. Como de los talibán repente, que mencionaste de pero por Afganistán. eso es algo que yo ya me da hasta vergüenza analizarlo, porque es tan de manual lo que pasa, que toman estos grupos que ahora de repente se volvieron malísimos y seguramente, esto es real, están persiguiendo a las minorías, como es el caso de los cristianos y las minorías preislámicas que vos señalabas. En el caso de Irak, yo también estaba revisando archivos. Yo descubrí un artículo hace 4 años donde se menciona la destrucción de iglesias. Efectivamente, el problema de los cristianos, concretamente en Irak, no es nuevo. El problema que tuvieron los coptos, los cristianos en Egipto, también a raíz de los levantamientos. Yo estuve en Egipto después de la caída de Mubarak y yo vi con mis propios ojos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos donde murieron 11 personas, donde efectivamente... pero estaba tenido por lo religioso, lo político todo el tiempo. Y claro, se entremezcla todo y los persiguen, y ellos nos persiguen porque somos cristianos, y se fabrica la escena de que un musulmán raptó a una joven cristiana y sale la comunidad a defenderlo. Yo recuerdo en Irak era ese el escenario y ya perdió la dimensión. Las tensiones religiosas son inevitables, sí, claro, son indudables, ¿no? Eso es cierto, pero a veces siento que somos tan contemporáneos de los hechos que no podemos analizar bien todo este movimiento que se está produciendo en Siria, que se está produciendo, como vamos a ver en el otro informe, en Irán y Rusia, lo que se está produciendo incluso en Israel y Gaza, lo que se está produciendo en Irak. Es decir, en Egipto, hay toda una movida que todavía nosotros o por lo menos a mí me cuesta entender qué es lo que está en juego en esta zona, sobre todo como Estados Unidos como personaje principal, ¿no? Que está variando no solo económica y políticamente. Se está hablando también de una división de Irak, o sea, del peligro de la fragmentación de Irak, que tantas veces dijimos. Y también lo complicado, lo difícil de responder es esta movilización de cientos de miles de personas, como es el tema de esto que ocurre en varios países al mismo tiempo, es hacia dónde van, a dónde se dirige esa movilización, digamos, porque evidentemente lo que ha sucedido en Egipto, lo que está sucediendo ahora en Irak, Siria y demás, hay en definitiva cientos de miles de personas que, como planteaba el informe, están buscando el exilio o el retiro, quizás en forma permanente o definitiva, ¿no? Un detalle que se menciona también en el informe respecto al genocidio armenio, uno de los mejores museos que yo conozco sobre el genocidio armenio está en Irán, porque en Irán hay una comunidad armenia importante y en la ciudad de Isfahan hay una gran iglesia y hay un museo específicamente sobre el genocidio armenio que realmente es muy bueno para destacar, ¿no? Estábamos solamente hablando de las cuestiones negativas, las persecuciones, también podemos destacar algo positivo. Me estás dando pie para que recomiende un libro, Dale, es un libro de Granovsky, El genocidio silenciado se llama, y es justamente el holocausto del pueblo armenio. Es muy interesante porque se analiza, en primer lugar, el tema del genocidio como tal y después el tema del genocidio armenio, ¿no? Es de Sulim Granovsky. Agradece a su hijo periodista, supongo que debe ser el papá de Martín Granovsky, pero no estoy segura. Bueno, si les parece, saludamos a Félix Taylor. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le están? va, Bueno, Félix Taylor? jornada estupenda en la capital de la República Argentina, 17 grados 8 décimas la temperatura. Recuerden, hoy estamos 10 minutitos más. Hasta las 13:40 los vamos a acompañar con Visión 7 Internacional. Atención, muchísimos mensajes que están llegando al 0800 444 1777, también al 4535-0709 y por supuesto a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. A todos ustedes muchísimas gracias, como el caso de Federico de Floresta, que se comunicó con nosotros. Dice que felicita a Pedro por su charla sobre Medio Oriente y pide que toquen otros temas del mundo islámico como el saharaui. Hemos tratado el ya tema del Sahara más de una vez. Señor. Rubén, de la provincia de Buenos Aires, en San Miguel, dice, ¿de dónde procede el apellido de Pedro? Hoy están muy... Alemania, ¿no? Alemania, Polonia, hay un lugar que se llama Brig en Polonia, algunos dicen que proviene de ahí, pero mi familia era judía alemana. Mire usted. No polaca. Siempre se aprende algo nuevo. María Teresa de Avellaneda
dice que se sorprendió por la persecución de los cristianos cuando los cristianos son siempre los que atacan a los musulmanes. Y dice, paz y justicia para el mundo. Cristian de Resistencia en el Chaco dice, soy un seguidor del programa desde hace años. Hay un error conceptual. Dice, no es un programa, como llaman ustedes, Visión 7 Internacional, es una cátedra abierta. Oh, mire usted. Y Lidia de Paraná dice, me encantó el informe sobre los cristianos. Dice que Félix Taylor no le cargue a Pedro. Los veo todos los sábados. No sé, yo no lo cargo, Lidia. Tiene verdad lo que le razón, digo. gracias Lidia, por fin la Lidia la voz de la Brigger desde seriedad. Paraná nos llamó. Ahora hay que reconocer que Félix Taylor leyó el mensaje. No lo quería Obvio. leer, pero No, es cierto. hay es alguien cierto. apuntándole para que lo lea, claro. No, acá tenemos siempre abiertas las puertas para todas las opiniones. Atención, ponemos en marcha la incógnita de hoy, como hacemos sábado a sábado, les vamos a dar datos, ustedes van a ver fotografías y ahí nos van a tener que decir con los datos que nosotros les damos si saben de quién se trata. Y de paso aprendemos juntos. ¿Qué les parece? Aquí está. Este señor nació en la antigua Checoslovaquia en 1944. Muy joven, se mostró interesado por las expresiones artísticas. Estudió en una famosa academia alemana, pero tuvo problemas y fue expulsado. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden, 0800 444 1777 y 4535-0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional y les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Un año de Cartes. El presidente de Paraguay cumple su primer año de gobierno con indicadores económicos adversos y protestas sectoriales. Y además, Acuerdo Rusia-Irán. Un convenio de intercambio de petróleo, bienes y servicios con alcances geopolíticos le permitiría a Rusia minimizar las sanciones con las que Estados Unidos y Europa la presionan por su intervención en Ucrania. Todo esto y mucho más, como siempre, luego de la pausa aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.